En la escuela siempre parece que el tema de la electricidad empezara con una regla de plástico frotada sobre tu pelo para atraer papelitos. Y uno se pregunta, ¿qué hay de ciencia en eso? Pero hay. Si uno se atreve a mirar en la historia, encontrará un relato apasionante de papelitos, graneros y personas colgadas de cables en un show en el cual por unos pocos centavos te dan un shock. Esto es Expedición a las Historias de la Ciencia. Soy Gabriel Gelón y te invito a hacer un viaje en el tiempo al corazón de las ideas. La historia de la electricidad efectivamente empieza hace mucho, mucho tiempo, en la época de los griegos, en realidad, justamente frotando cosas para que atrayeran papelitos, en una época donde no había muchos papelitos y definitivamente no había reglas de plástico. Lo que sí había era un material que, si no es plástico, le pega en el palo, que es el ámbar. El ámbar, como ustedes saben, es resina de árboles que ha sido fosilizada y que ha sido inmortalizada en los grandes films de Jurassic Park porque en la resina quedaban atrapados insectos, y esto es verdad, y después al ser fosilizada quedan insectos embebidos en el ámbar y es posible recuperar su ADN y entonces si uno quiere rearmar un dinosaurio fácilmente saca el ADN del estómago de los mosquitos que quedaron en el ámbar y bueno, así es como se generan parques con dinosaurios vivos. Pero bueno, eso será tema para otro podcast. Lo que sí es cierto es que el ámbar, al ser frotado, atrae pequeñas hojitas y objetos muy livianitos. Esto era una cosa que se sabía desde la antigüedad, a tal punto que aún en el Renacimiento este fenómeno recibía el nombre de efecto ámbar, justamente. Durante mucho tiempo fue un fenómeno que se conocía, todo el mundo sabía que existía, que el ámbar frotado atrae cositas, hojitas, palitos, pero no fue investigado científicamente sino hasta el Renacimiento. De hecho, fue en el año 1600 cuando el inglés William Gilbert publicó un tratado gigantesco que tiene un nombre larguísimo en latín, que no recuerdo, pero que se lo conoce abreviadamente como De Magnete, que quiere decir acerca de los imanes. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué en un libro sobre los imanes aparece el efecto ámbar? Y la respuesta en realidad, si uno se pone a pensar, es bastante obvia, que es que los imanes presentan justamente fenómenos muy extraños como que pueden atraer pedacitos de metal. Y es una cosa que uno no hace falta que toque. O sea, el imán no tiene por qué tocar ese pedacito de metal, sino que uno se lo pone cerca y el pedacito de metal vuela. ¿Qué es lo que pasa con los papelitos justamente cuando son atraídos por el ámbar frotado? Entonces, había ciertas similitudes y uno podía preguntarse, ¿es el efecto ámbar un tipo especial de magnetismo, digamos? Y esto fue lo que Gilbert empezó a investigar. Gilbert estaba muy, muy interesado en el magnetismo y uno bien podría preguntarse, ¿cuál es la gracia del magnetismo? ¿Por qué? Bueno, es cierto, los científicos estudian cualquier cosa, pero las cosas que estudian muchas veces tienen algún tipo de interés. Y recordemos que en 1600 estábamos en plena era de los grandes viajes, la era de las exploraciones europeas que estaban descubriendo todo el mundo. Se habían enterado que existía el continente americano y había muchísimo lugar para descubrir, pero las travesías eran muy peligrosas y había que orientarse muy bien. Y para eso era indispensable tener una buena brújula. Y la brújula, como nosotros sabemos, es un pedacito de imán que flota. Y bueno, estaba bueno saber lo máximo que uno pudiera acerca de los imanes. Entonces, dentro de toda esa exploración general sobre los imanes, bueno, de hecho Gilbert fue la persona que se dio cuenta de que la Tierra es un gran imán, o sea que fue la persona que descubrió realmente cómo funciona la brújula. Pero en todo su libro dedica un capítulo al efecto ámbar. Hizo algunas investigaciones sistemáticas muy interesantes que le permitieron determinar que el efecto ámbar en realidad no tiene nada o tiene muy poco que ver con el magnetismo, realmente es otro fenómeno. En primer lugar, los imanes atraen solamente metal y solamente ciertos tipos de metales. En cambio, el ámbar al ser frotado atrae básicamente cualquier cosa.
De hecho, atrae todo. Hay que ser muy astuto para ver cómo hacer los experimentos, porque en principio solo va a traer cosas muy livianitas. Pero es posible hacer un determinado dispositivo para poner distintos materiales de tal manera que puedan moverse casi como una brújula. Estos dispositivos que fueron inventados por Gilbert lo llamaba el versorium, pero no importa el nombre, tampoco importa mucho la forma, el mecanismo por el cual funcionaba. Lo que sí importa es que Gilbert con eso pudo darse cuenta de que las atracciones del efecto ámbar son universales, a diferencia de las atracciones magnéticas. Y esta fue la primera caracterización de este fenómeno. Gilbert también se dio cuenta de que el ámbar no era el único material que al ser frotado adquiría esta peculiaridad o este fenómeno, digamos, sino que había muchos otros materiales que también lo hacían, pero había materiales que no importaba con cuánto vigor uno lo frotase, en realidad nunca adquirían estas capacidades atractivas. Entonces él empezó a separar a los materiales entre los que podían adquirir el efecto ámbar y los que no. Pero la verdad que efecto ámbar no le parecía un nombre muy cheto, y entonces dijo, bueno, tengo que inventar uno. Y bueno, a los científicos les gusta siempre encontrar cosas con una raíz griega o latina. Y entonces dijo, bueno, ¿cómo se dice ámbar en griego antiguo? Y la palabra en griego antiguo para ámbar es electrón. Entonces dijo, bueno, perfecto, entonces yo a los materiales que como el ámbar adquieren este efecto ámbar los voy a llamar materiales eléctricos, y a los que no lo hacen les voy a llamar materiales no eléctricos. Y esta fue la primera vez que se empezó a usar la palabra eléctrico, que al principio era solo un adjetivo, o sea, que para aplicar a los materiales que adquieren la capacidad de atraer papelitos y los que no. Y es muy importante que notemos que esta palabra no tiene absolutamente nada que ver con los artefactos eléctricos que usamos, ni con las chispas, ni con los relámpagos, ni con nada. Lo único que realmente quería decir era que tenía que ver con el efecto ámbar, con el frotar algo y que a través de ese frotamiento esa cosa atrajera papelitos. Gilbert también notó que el efecto ámbar, que esta capacidad de atracción de papelitos, aparece cuando uno frota cosas, pero también desaparece con el tiempo. Y por lo tanto no es permanente, a diferencia de la mayor parte de los imanes que se conocían en ese momento, o la totalidad de los imanes que se conocían en ese momento, que eran ciertos minerales que tienen capacidad magnética y no la pierden nunca, digamos. En cambio acá esto podía ser inducido, o sea, había algo que le podía dar el efecto ámbar, pero también se perdía. Y más o menos ahí quedó el estudio de Gilbert acerca de este fenómeno, el cual no fue retomado en su estudio científico por bastante tiempo. Fue realmente un siglo después, muy al principios de 1700, entre 1700 y 1710, que también en Inglaterra otro investigador retomó el hilo de este problema y empezó a hacer otros experimentos. Lo que sí, Gilbert había especulado bastante acerca de qué es lo que pasa, digamos, por qué un objeto al ser frotado atrae esos papelitos. Y él había pensado que al frotar el ámbar o algún otro material, lo que pasaba era que se generaban una serie de hebras invisibles, muy tenues, que llamaba efluvios. Y esas hebras se conectaban con los papelitos y después se iban acortando, entonces iban atrayendo al papelito, iban acortando la distancia entre el papelito y el objeto frotado, y entonces eso era la atracción. Y muchos otros decían, bueno, esto es medio raro, sobre todo porque hay muchos casos en los cuales es más raro que suceda, pero sucede, y uno en realidad lo puede hacer con una regla en su casa, que es que a veces los papelitos suben hacia la regla, pero cuando tocan la regla salen despedidos hacia abajo y después vuelven a la mesa y después vuelven a subir y se quedan bailoteando entre la regla y la mesa mucho tiempo. Y ese fenómeno tan raro de papelitos bailarines o danzarines no se podía explicar con los efluvios. Entonces decían, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente cuando el papelito no se queda pegado en la regla, sino que a veces sale despedido?
y muchas veces. Y entonces decían, bueno, en realidad lo que pasa es que el efluvio lo que hace es atraer al aire y crea como un vórtice adentro. Entonces, bueno, parecía todo muy especulativo, pero fue justamente por eso que alguna gente empezó a preguntarse, ¿será verdad que existen estos efluvios? ¿Será verdad en particular que se crean estos vórtices de aire? Esto lo podemos poner a prueba, porque uno podría decir, bueno, si el aire está involucrado, entonces el efecto ámbar tendría que no suceder en el vacío. En cambio, si no tiene nada que ver con el aire, si nosotros hacemos vacío y hacemos estos frotamientos, debería seguir existiendo. Y este era un buen experimento para empezar a poner a prueba esta idea de los efluvios y los vórtices de aire. Así que muchos investigadores empezaron a fabricar tubos de vidrio, tratar de evacuarlos con bombas de vacío y ver si al frotarlos se podía generar las atracciones y repulsiones propias del efecto ámbar. Y fue esto lo que de alguna manera de casualidad llevó a este otro investigador inglés, Stephen Gray, a sus grandes e históricos resultados. El camino en realidad es medio extraño, porque es así, al tratar de poner de a prueba esta hipótesis, de que existían los vórtices, y como dije, tenían que generar tubos con vacío, se generó un frenesí de andar frotando tubos que habían sido evacuados. Y esto condujo a otro resultado muy extraño, que es que cuando un tubo tiene muy baja presión de aire, es decir, tiene un vacío parcial adentro, y uno lo frota con un pedazo de lana o con un pedazo de tela, muchas veces se generan ciertas luces medio extrañas adentro del tubo. Y esto no tiene mucho que ver con nuestra historia y no vamos a seguir por este lado, pero era tan llamativo que hizo que mucha gente quisiera repetir este resultado y tratar de investigarlo de alguna manera. Entonces Stephen Gray estaba tratando de estudiar estas luces extrañas que aparecían adentro de tubos evacuados. Y entonces estaba frotando un tubo cuando se dio cuenta de que el tubo tenía una boca que estaba tapada con un corcho. Y se dio cuenta que el corcho atraía papelitos. Y esto es muy, muy interesante, porque él fue perspicaz, lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta que no era el tubo, es decir, no era la parte de vidrio la que estaba trayendo los papelitos, sino que era el corcho el que traía papelitos. Y él dijo, un momento, yo no froté el corcho, yo froté el tubo de vidrio. Con lo cual acá está pasando algo muy extraño. Quiere decir que esta propiedad, este efecto ámbar, en realidad está migrando, se está moviendo desde el tubo que yo froté hasta el corcho que no froté. Y en este instante, Gray dejó de pensar en los efluvios, dejó de pensar en los vórtices de aire. Entre paréntesis, los resultados mostraron que estos efectos atractivos de frotamiento ocurren también en el vacío. Pero bueno, se olvidó de todo eso y dijo, esto es muy interesante. ¿Hasta dónde puedo hacer llegar? O sea, ¿puedo mover el efecto ámbar, este efecto eléctrico? ¿Lo puedo mover de un objeto a otro? ¿Cuán lejos lo puedo mover? Entonces agarró una vara de mimbre y la pinchó en el corcho de su tubo. Y de la otra punta de la vara de mimbre, medio que le ató una bola de marfil. Se ve que eran elementos muy comunes entre los investigadores ingleses en ese momento. Y bueno, entonces él frotó el tubo y en efecto después lo que hacía era acercar la bola de marfil a papelitos. Y efectivamente la bola de marfil atraía papelitos. Y bueno, le hacía una vara de mimbre de 1 metro y lo lograba. Es decir, que esta cosa eléctrica, digamos, esta condición o fenómeno eléctrico podía viajar desde el tubo frotado, a través del corcho, a través de la bola de mimbre, a la bola de marfil y que sea la bola de marfil la que trayera papelitos. Esto, bueno, inmediatamente, obviamente, se mandó cartas a la Real Sociedad Científica, la Royal Society de
de Inglaterra, que era donde todo el mundo, todos los científicos mandaban, los investigadores mandaban sus resultados para ser comunicados al resto de la comunidad científica. Acabo de encontrar que el efecto Ámbar se puede mover de un objeto al otro. Entonces inmediatamente, bueno, ¿cuán lejos? Él se pregunta. Entonces dijo, esto es un plan de investigación, ahora tengo que ver cuán lejos. Entonces quería hacer la vara de mimbre cada vez más larga, pero entonces al frotarlo se empezó como a sacudir y se le salió y se le cayó al piso y se le rompió. Entonces dijo, no, esto lo tengo que hacer mucho mejor. Lo que voy a hacer entonces es hacer una construcción más importante. Entonces agarró y le ató un hilo de sisal en vez de la vara de mimbre. Y funcionaba perfecto. Entonces con el hilo sisal tenía para rato y se fue subiendo cada vez más. Primero una silla, después una escalera, después se subió al balcón, después se subió al techo de la casa y desde ahí frotaba y le ayudaba un ayudante. Bueno, venían ahí, ponían la bola cerca de los papelitos y efectivamente atraía papelitos. Y cada vez que lograba batir su récord, ¡pa! Carta a la Real Sociedad. Pero hablando de palabras, fíjense que como ahora Gray se había mostrado que este fenómeno podía fluir, que se podía mover desde un objeto al otro, empezó a pensar que seguramente estaba producido por que eran los efectos en realidad de un fluido. En esa época se hablaba mucho, por ejemplo, el calor se lo consideraba que era un fluido, o sea, un fluido imponderable. Eso quería decir que era tan liviano que no se lo podía pesar con ninguna balanza. Era una cosa sutil que se podía mover de un objeto al otro. Y evidentemente, entonces se empezó a hablar, o él empezó a imponer esta nomenclatura en la cual se hablaba del fluido eléctrico. Eléctrico sigue siendo un adjetivo, pero existe una cosa ahora que es el fluido eléctrico. Y bueno, Gray ya estaba obsesionado con batir su propio récord y ver a qué distancia podía mover el fluido eléctrico. Pero por supuesto se le había agotado ya la altura, había subido al techo de su casa, no tenía a dónde ir. Entonces reclutó la ayuda de un amigo y lo que decidieron es lo siguiente, con gran ingenio. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a colgar el tubo en forma ahora horizontal del techo de las vigas del granero. Vamos a poner el tubo en uno de los extremos y el hilo sisal va a ir recorriendo todo el granero hasta una punta. Después lo vamos a hacer volver hasta la parte de adelante y después lo vamos a hacer volver, va a pegar la vuelta, va a volver para atrás y así. Vamos a ir ida y vuelta por todo el granero varias veces. Entonces va a una distancia terrible. Dice, pero ¿cómo sostenemos el hilo sisal? Bueno, no importa, agarramos otros pedacitos de hilo sisal y lo vamos atando a las vigas. Entonces era como un gran hilo que iba y venía y que estaba atado, suspendido de las vigas de madera del granero. Entonces, y en el otro extremo estaba la bola de marfil y una bandejita con papelitos listos para ser atraídos. Y entonces Gray y su colega empezaron a frotar así con frenesí y con entusiasmo y con devoción el tubo de vidrio en uno de los extremos del granero y observaban a ver si qué pasaba. Y no pasaba nada. Desazón terrible. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no funciona el experimento? Pero enseguida, mirándolo un poquitito, se dieron cuenta que era lo que estaba pasando. En efecto, ellos habían atado el hilo sisal con hilo sisal a las vigas de madera del granero. Entonces, Gray dice, ya sé lo que está pasando. Yo estoy frotando y el fluido eléctrico, si va por un hilo sisal, también puede ir por el otro hilo sisal. Entonces, en vez de llegar a la bola de marfil, se me va a la viga de madera. Y de la viga de madera, qué sé yo a dónde se me va. Se me pierde. Estoy perdiendo, me gotea, tiene una pérdida mi sistema. El fluido eléctrico se me va a donde no tendría que ir. Bueno. Hay una manera de resolver esto, pensó Stephen Gray. Lo que voy a hacer es esto. Voy a colgar, pero en vez de usar hilo sisal, voy a usar un hilo de seda. Porque el hilo de seda es tan finito que seguramente no va a dejar que pase tanto fluido eléctrico por ahí adentro. Y entonces el fluido eléctrico va a seguir por el hilo sisal hasta la bola de marfil, que es exactamente lo que yo quiero. Stephen Gray colgó todo su aparataje de hilo sisal con pequeños hilos de seda del techo del granero, frotó el tubo de vidrio y la bola de marfil atrajo papelitos. ¡Éxito! High five para todos. Él y su colega estaban de fiesta. El
dispositivo volvía a funcionar, su hipótesis era correcta, todo estaba buenísimo. Entusiasmadísimos empezaron a extender más y más el hilo sisal para romper los nuevos récords de conducción del fluido eléctrico. Y claro, el dispositivo se sacudía con el frotamiento y los hilos de seda eran muy finitos, muy chiquitos, muy delgados. ¡Pum! Se rompió todo y ¡pah! Se vino todo al suelo. Stephen Gray dice, no, lo vamos a hacer mejor. El hilo de seda es muy frágil, necesitamos algo muy finito, pero que sea duro, resistente. Lo tengo. Hilos de cobre. Perfecto, ataron todo el aparataje de nuevo con los hilitos de cobre, entusiasmadísimos, y a frotar de nuevo el tubo de vidrio y... La bola de marfil no atraía papelitos. Esperen, debe haber salido algo más. Probemos de nuevo. Frotar. Y la bola de marfil no atraía papelitos. Algo no estaba funcionando. Se quedaron pensando, pero antes atraía, ¿por qué? Antes funcionaba con los hilos de seda y ahora esto también es finito, pero... Lo tengo, no es el grosor. Es que antes usábamos hilos de seda y ahora estamos usando hilos de cobre. Lo importante no es el grosor, es el material. Stephen Gray acababa de dar en una idea de $1 millón. Se había dado cuenta de que el fluido eléctrico puede fluir a través de ciertos materiales, pero no de otros. Empezó a hacer una investigación sistemática de en qué materiales el fluido eléctrico puede fluir y llamó a estos materiales conductores. Y en la misma investigación sistemática les mostró que había todo otro conjunto de materiales que no son conductores. De hecho, empezó a encontrar que algunos son mejores conductores que otros y algunos conducen bastante mal, pero conducen. Incluso que los materiales cuando están húmedos conducen mucho mejor que cuando no estén húmedos. Atrás habían quedado los días del efluvio. Ahora estábamos en la era del fluido eléctrico y de la conductividad. Stephen Gray ganó muchos premios y muchos reconocimientos por este descubrimiento tan importante y básicamente su contribución termina ahí. Pero la ciencia de la electricidad no se detuvo. Empezaron a diseñar nuevos dispositivos que les permitían acumular fluido eléctrico en un lugar. Se daban cuenta de que podían, por frotamiento, por ejemplo, transmitir el fluido eléctrico a un objeto, después volver a frotar y volver a tocar al objeto y transmitirle más y más y más fluido eléctrico. Y entonces podían hacer que un objeto tuviera cada vez más, y era un poco como cargar una pistola a la cual uno le pone cada vez más y más y más carga, digamos. Por eso uno habla de que el arma está cargada o el arma no está cargada. Eso tenía que ver con que en los cañones en aquella época se les ponían las balas y también había que ponerle como con una especie de pistón, había que ponerle toda la pólvora o el material explosivo adentro, y eso era cargar los cañones o también cargar los mosquetes, que se hacía también con una especie de émbolo. Entonces, por analogía, empezaron a hablar de que uno podía cargar con fluido eléctrico ciertos objetos. Se le podía poner un poco de fluido eléctrico, y después más, y después más, y después más. Se lo iba cargando. Y por extensión se empezó a hablar también del fluido eléctrico o de la carga eléctrica. Y de ahí es de donde viene la expresión actual de carga eléctrica. Pero recordemos que lo único que quiere decir es que es un objeto al cual le estamos dando, por frotamiento, la capacidad de atraer papelitos. Todo esto además permitía tener un montón de espectáculos porque los objetos con mucha carga podían despedir chispas. Y entonces había shows ambulantes de electricidad donde, por ejemplo, se colgaba de alambres no conductores o de hilos no conductores a una señorita muy atractiva, y entonces después se la iba cargando frotando materiales y tocándola a ella, y se invitaba a alguien del público, que generalmente eran hombres, a ver si alguien quería darle un beso a la chica. Entonces cuando se aproximaba para darle un beso, en realidad recibía una enorme patada, un shock, una descarga. La mujer se descargaba rápidamente a través del hombre, lo cual causaba una sensación muy desagradable en el hombre y también en la mujer.
Y la historia de la electricidad continúa, pero vamos a dejarla acá. Vinimos desde la época de los griegos, donde frotaban un poco de ámbar y tenían el efecto ámbar, y cómo ese término fue evolucionando y llegamos hasta este momento en el cual hablamos de un fluido eléctrico que no se puede ver, no se puede pesar, pero cuyas manifestaciones en atracción y en chispazos sí se pueden constatar, y al que llamamos fluido eléctrico o carga eléctrica. ¿Y qué nos enseña esta historia acerca de cómo funciona la ciencia? Bueno, una de las cosas que nos dice es que muchas veces las ideas en ciencia se descartan, porque uno hace un experimento y demuestra que es mejor tener otra idea, tiene mucha más razonabilidad, o porque demuestra que no funciona, por ejemplo, o que no acomoda todas las observaciones que uno tendría que tener. Pero a veces simplemente se descartan porque la atención de los científicos se mueve como el fluido eléctrico, digamos, de una cosa a la otra. Gilbert estaba muy obsesionado con los efluvios como un mecanismo de acción. O sea, la pregunta que él tenía era ¿cómo opera? ¿Por qué el objeto frotado atrae papelitos? Y cuando Gray empezó a estudiar eso, se dio cuenta de que existía este fenómeno que era la conducción eléctrica, y entonces se dejó de preguntar por qué, o cómo, o cuál es el mecanismo por el cual se atraen las cosas, sino que se empezó a concentrar en la conducción, en qué materiales conducían, en cuáles no, cuán lejos podía ir el fluido eléctrico de un lugar a otro. Entonces simplemente se empezó a preguntar otra cosa, y el problema de los efluvios y el problema del mecanismo de atracción dejó de ser un problema. No fue resuelto, simplemente dejó de importar. Lo otro que vemos es que a veces una hipótesis equivocada nos puede llevar por el camino correcto. Fíjense que Gray decía, ¿por qué mi dispositivo en el techo del granero no funciona? Dice, efectivamente porque yo debo estar perdiendo fluido eléctrico a través del hilo de sisal, lo cual era una cosa razonable y correcta además. Entonces dijo, voy a hacer el hilo, que el hilo sea muy finito. Entonces lo cambió por hilo de seda. Y ahí lo que hizo fue cambiar dos cosas. Cambió el grosor, efectivamente, que era lo que él intuía que era el problema. Él decía, acá lo que yo estoy perdiendo, si lo hago más finito no va a pasar nada por ahí. Entonces hizo un hilo más finito. Pero en vez de hacer un hilo que fuera del mismo material que el hilo sisal, utilizó un hilo de otro material. Y ahí la cosa empezó a funcionar. Y él atribuyó su éxito al grosor. Seguía fijo con su hipótesis. Recién cuando se le rompió todo, por accidente en realidad, y lo reemplazó con hilos de cobre, se dio cuenta de que el experimento funcionaba con ciertos materiales y no con otros. Y fue ese accidente, fue el hecho de que se le haya roto todo eso, que lo condujo a justamente uno de sus descubrimientos más importantes, que era el hecho de que existen materiales conductores y materiales aislantes. Y por último, lo que vemos es que a veces en ciencia las ideas van cambiando y se van refinando, ¿no? Entonces hay una misma palabra que, por ejemplo, la palabra fuerza puede querer decir una cosa en la época de Galileo, otra cosa después de Newton, otra cosa después de Einstein. Pero acá vemos algo casi al inverso, que es una misma idea, que es la de atracción por papelitos, que con el tiempo va cambiando de palabras. Al principio se usa el efecto ámbar para denotar esta atracción a papelitos. Después se habla del fluido eléctrico. Después se habla de la carga eléctrica. Y ahora simplemente le decimos carga, o a veces carga electrostática. Este es un proyecto de Expedición Ciencia. Puedes ayudarnos a seguir contando historias y a que más chicos y chicas puedan sumarse a esto que nos apasiona entrando a nuestro website expedicionciencia.org.ar. Ahí vas a poder encontrar bibliografía e imágenes sobre este episodio de la historia de la ciencia, y si sos docente también recursos para usarlo en el aula. Detrás de este podcast estuvieron en la producción Renata Di Tullio, en el contenido Gimo Pereira, Fran Weitzman, Manu Fernández y Emma González. En la música, Valen Pérez y Santi Di Tullio. En la gráfica, Pau González Chicó y Juan Iribarren. Esta no es la primera vez que cuento esta historia. En una época daba muchas charlas y lo conté 14.000 veces. Es una historia que me apasiona.
incluso dando clases y representando a Gray, incluso dando conferencias, cuando hablábamos de que él va testeando cada vez con distancias cada vez más grandes, yo me subía a una silla, después me subía a una mesa y hablaba arriba de una mesa totalmente sacado, posesionado del espíritu de Stephen Gray.